Buenos días a todos. Ante todo, un agradecimiento por su presencia. Es muy importante que nos reunamos cada vez con más frecuencia. Yo quiero hablarle justamente de este tema. Voy a tratar de darle unos datos para que se entienda lo que somos y por qué tenemos que cuidar eso que somos, porque es un gran logro histórico. Pero para eso necesitamos la participación de todos. Y por tanto, tenemos que hacer algunos cambios en la trayectoria del partido. Tenemos que mejorar las cosas. Y eso tiene que ver con participación de la gente. Tiene que ver con inclusión de la gente. Tiene que ver con que no haya puertas cerradas o ventanas cerradas que impidan la participación de los simpatizantes o militantes del partido. Todo esto, que son males que hemos venido acumulando durante los últimos tiempos, son los males que queremos atacar para crear una nueva etapa, una nueva fase de nuestro partido que esté acorde con la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación bien complicada a escala internacional y que, lo queramos o no, repercute en nuestro país. Tenemos un tremendo valladar, tenemos una torre de resistencia y de inteligencia que se llama Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que está haciendo todo lo posible por evitar que nuestro país sufra las consecuencias de las políticas que empiezan a desarrollarse en Estados Unidos. Todo esto nos conduce a esta propuesta que estamos haciendo, que es la razón por la cual estamos aquí hoy. Como algunos de ustedes seguramente saben, una vez que inició esta nueva fase con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, Ejecutivo de la Ciudad de México, que hoy nos acompaña, son excelentes compañeros que están comprometidísimos con lo que queremos hacer en esta etapa. Como ustedes sabrán, seguramente ya tuvimos una ronda con todas las alcaldías. Hicimos 16 asambleas, esas las hicimos en nuestro local, pero planeamos que luego de recibirlos en nuestro local y tener la primera, digamos, secuencia de reuniones, de asambleas, haríamos una segunda, en donde ya nosotros iríamos a las alcaldías para desarrollar la segunda fase. Esa primera fase fue una fase de contacto para que nos conociéramos, porque está la paradoja, la cosa rara, de que la gente dice, ¿por qué no nos invitan? Pero revisamos nuestras listas y resulta que no están todos los que son. ¿Y cómo los invitamos si no sabemos ni siquiera dónde están ni cómo comunicarnos con ellos? Entonces hemos iniciado este proceso de 2 fases para ir acercándonos y ir reconociéndonos. En la primera fase ya hicimos algunos registros y en esta segunda queremos ampliar al máximo esos registros. Queremos iniciar una nueva fase de formación y de organización. Organización a partir de comisiones de trabajo. Nos hemos dado cuenta de que estas agrupaciones no funcionan si no hay un mínimo de interés mutuo entre los que participan en las diversas formas de organización. De otra manera, dicho, queremos formar un número 9, vamos a tener comisiones de interés y de trabajo, de mujeres, de indígenas o pueblos originarios, de jóvenes, etcétera, y los que están interesados en formación política, en organización del partido, etcétera, se agrupen en la comisión que más se acerca a su interés. Va a quedar el registro y por tanto vamos a quedar conectados y en consecuencia ya podremos invitarlos directamente a través de sus WhatsApps, del dato que nos den para comunicarnos para las fases que vienen de trabajo. ¿Qué queremos conseguir con eso? Que no haya nadie que pueda decir en Morena que no participa en los trabajos políticos que van a venir, y van a ser muchos, y yo espero que muy interesantes, centrado básicamente en esos 2 ejes, organización y formación política, que no pueda decir nadie que no participó en alguna de las actividades que vamos a hacer en el partido porque no lo invitaron, porque no le avisaron,
Todos están invitados y queremos que todos se inscriban por eso, para que inmediatamente, en 2 o 3 días, deberán empezar a recibir en consecuencia información sobre lo que el partido se propone y las acciones del partido. En consecuencia, solo los que no quieran participar no lo harán. Y yo recomendaría que sí participen, porque vamos a hacer cosas muy interesantes para todos. No solo cosas interesantes para el partido, porque el partido es solo un instrumento. Cosas interesantes e importantes para la gente, porque el partido fue hecho para eso, para que sirva a nuestro pueblo. Si el partido no sirve para eso, entonces no serviría para nada. El partido, en consecuencia, debe ser un agrupador, un organizador, pero no debe ser sustituto del pueblo que intenta agrupar. El protagonista del proceso de transformación es el pueblo, no es el partido. Por eso, como ustedes lo verán en el estatuto, no llamamos así por casualidad o porque se nos ocurrió a nuestros militantes. No les decimos que son los protagonistas del cambio verdadero. Eso está en nuestro estatuto desde el primer día que apareció Morena en su existencia, con todas sus letras. Porque así lo hemos concebido desde el principio. ¿Quiénes son los protagonistas? Son ustedes, no es el partido. Segundo, yo quisiera darles una idea de lo que es este partido. Este partido es el mayor fenómeno político probablemente del último siglo a escala latinoamericana, y en México por lo menos en los últimos 50 años, porque aquí sí tuvimos una revolución, a diferencia de los demás países. Por tanto, esto que llama nuestro líder y fundador la Cuarta Transformación tiene un gran sentido, porque está hablando de 3 fases ya realizadas de nuestro país, es decir, independencia, reforma, revolución, y está diciendo, para completar el ciclo, para acabar de llegar a donde tenemos que llegar, necesitamos un cuarto momento. Esa es la Cuarta Transformación. Por tanto, la Cuarta Transformación no es algo aislado, forma parte de un camino que hemos estado construyendo y que debe concluir hasta que logremos los grandes propósitos de nuestro país. Pero no solo es que somos un partido importante para nuestra propia historia, en realidad en este momento debo decirles, para orgullo espero de todos, que Morena es el partido más importante de toda América Latina, de todos los países de América Latina. Y es uno de los partidos más importantes, probablemente el segundo o tercer partido más importante a escala de todo el mundo. En todo el mundo no hay, probablemente hay un solo partido que es más grande que el nuestro, que es el partido chino, pero bueno, es claro por qué los chinos llevan la delantera, si ellos son 1.200 millones de habitantes. Nosotros somos apenas 100 y pico de habitantes. De tal manera que la proporción es totalmente favorable a la grandeza extraordinaria de lo que hemos construido. No me puedo detener en el punto, pero lo señalo. Es una nueva modalidad de partido político que llaman partidos movimientos y que están estudiando en Europa y en toda América Latina, y que Morena es el referente central para pensar este nuevo fenómeno que se llaman partidos movimientos. Algún otro día hablaremos del tema, pero no puedo desviarme. Pero es un partido que además se construyó sobre un proyecto de nación. Eso es lo que nos distingue de todos los otros partidos. Morena tiene un proyecto de nación prácticamente desde su existencia. Yo he contado en otra ocasión, pero no lo repetiré aquí, la historia, la anécdota de cómo se definieron los temas de nuestro proyecto de nación, los 10 temas centrales. En esos 10 temas centrales solo diré esto: el tema de los derechos colectivos y particularmente los temas de derechos por diversidad sociocultural, en donde se incluye de manera destacada los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y ahora los afrodescendientes, los
afromexicanos que ya están incluidos en esta nueva etapa y que surgen por todas partes. Yo estoy muy contento de eso. A todas las reuniones que voy donde estamos discutiendo temas de nuevas reformas legales para derechos de grupos con cultura e identidad propia, ya están apareciendo los afromexicanos en las regiones, lo cual es una maravilla. Es una nueva fase de nuestro país. Fantástico. Pero a lo que iba es que de esos 10 temas, el último era este tema de la diversidad, de la riqueza de la diversidad cultural, indígena, afrodescendiente, y que se reestructuró en el partido esto, y el tema número 1 ahora es el de la defensa de la diversidad. Y si hablamos de diversidad, probablemente estamos en el lugar correcto para hablar del tema. Milpa Alta es, a escala nacional, un lugar verdaderamente emblemático, ejemplar para todos. Solo aquí tenemos un sistema comunal de 9 pueblos, más otros pueblos adicionales, que son muy emblemáticos, ejemplares. De tal manera que les quiero usar un par de minutos para decirle que esto que ahora está culminando, que es extraordinario, que es ya la modificación del artículo 2 de la Constitución de la República, que coloca por primera vez en la historia del país a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujeto de derecho público. No me puedo detener explicando esto, pero es algo muy importante, porque hasta ahora los pueblos no habían tenido posibilidad de tomar decisiones propias con fundamento legal. Tenían siempre que ser tutelados por alguien más. Pero ahora ya podrán hacerlo, porque ahora son pueblos con la categoría política en la Constitución de la República de sujetos de derecho público. Lo único que puedo decir para que tengan una posibilidad de comparación es que los partidos políticos que se creen mucho y que creen que son la gran cosa, son, según nuestra Constitución, son sujetos de interés público, solo de interés público, pero no son sujetos de derecho público que pudieran tomar decisiones fundamentales en su vida social, su vida colectiva, como son los pueblos ahora. No se va a quedar la cosa ahí, porque se están desarrollando a partir de ahora planes de justicia para todos los pueblos. Y ya llegarán los planes de justicia para Milpa Alta, que van a ser muy importantes. Y también por primera vez en la historia, porque obras son amores y no buenas razones, y si no estás en el presupuesto, pues ¿qué querencia es esa? Por primera vez los pueblos indígenas van a tener presupuesto propio asignado. La pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? Pues la idea que tienen algunos es que estamos inventando, que estamos improvisando, pero no es así. Morena viene de un largo movimiento histórico en México y en América Latina de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos de todo tipo, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. No estamos entonces aplicando una oportunista posición para caerles bien a alguien, particularmente a los pueblos indígenas. Es algo que venimos peleando desde hace décadas, por lo menos desde fines de los años 70 del siglo pasado. Bueno, mi libro sobre la autonomía de los pueblos, que publicó el siglo XXI, tiene fecha de 1991, al menos desde ese momento, y ya, por supuesto, veníamos antes en esto. Es una lucha continental de todos los países. Existía en América Latina y en el mundo, pero en nuestra región, lo que se llamaba el indigenismo, que era una política del Estado supuestamente para beneficiar a los indígenas. Pero en realidad, esa política predominó prácticamente hasta hace unos años. El indigenismo estaba destinado, como política de Estado, a la destrucción de los pueblos indígenas, a hacer desaparecer a los pueblos indígenas. Y eso en cualquier campo. Por ejemplo, hoy sería asombroso siquiera que alguien lo mencionara,
que queremos aplicar un proyecto de castellanización. Es decir, un proyecto de hacer que los indígenas y los afromexicanos hablen el castellano. Pues el indigenismo era un promotor de la castellanización y aplicó esa política de castellanización en las escuelas mexicanas, con los niños indígenas, obligándolos a hablar castellano. Lo que lograron creando alrededor de los pueblos y dentro de ellos mismos la idea de que hablar su propia lengua era una especie de atraso, de cosa negativa. Por el contrario, hoy sabemos que la diversidad cultural, incluyendo la lingüística, es decir, el de hablar una lengua originaria, una lengua indígena, no debe ser considerado como algo negativo, sino como una enorme riqueza, una riqueza cultural importantísima, que estamos, por tanto, fomentando. Fuera la castellanización, eso pasó a la historia, pero era parte del indigenismo. Otra parte del indigenismo era despojar. Los pueblos durante siglos, toda la colonia, fueron despojados de sus riquezas, de sus tierras, de sus recursos. Pero una vez que llegamos a la independencia, eso no paró. Siguieron los despojos contra los pueblos. Hasta el día de hoy. De hecho, la mayoría de los lugares estratégicos que cubren esta ciudad eran propiedad de los pueblos, de los que fueron despojados de la peor manera. No se trataba del progreso, sino de apropiarse riqueza para lucrar por sectores minoritarios. Todo eso fue el llamado indigenismo, que era una palabra paradójica, porque cuando uno oye hablar de indigenista parece que es una cosa positiva, alguien que defiende a los indígenas. No, era alguien que manipulaba a los indígenas para despojarlos de sus riquezas, someterlos e incluso empujarlos hacia la desaparición. Y lograron en gran medida que así pasara. Ahora estamos en un proceso, al contrario, de revertir esto. Durante décadas entonces hubo una lucha tremenda contra el indigenismo, hasta que logramos que incluso sus instituciones, existían 2 en México, desaparecieran. Por ahí por los años 70, nuestro grupo de jóvenes académicos decíamos, nuestro propósito de vida es hacer que desaparezca el indigenismo, incluyendo sus instituciones. Porque aquí existía el Instituto Interamericano Indigenista. Tenía su local en México, el gobierno mexicano le puso local, le puso casa, un gran edificio. Y luego existía el INI, que era el Instituto Nacional Indigenista, también un gran edificio y dedicado sistemáticamente a fregarse a los pueblos indígenas. Esa era su tarea. Y dijimos, hasta que no desaparezcan estas 2 instituciones, no vamos a estar tranquilos. Lo logramos que desaparecieran en los años 80, desaparecieron esas 2 instituciones y fue nuestro primer triunfo. Y es por eso que desarrollamos un proyecto que incluía este tema, no porque nos parecía que nos daba beneficio político a la izquierda, sino porque era un tema histórico de la izquierda en México y en toda América Latina. De tal manera que ahora que ya somos gobierno, nos toca no solo hablar, sino empezar a actuar con medidas favorables a los pueblos. Este mismo discurso este mismo planteamiento sobre la cuestión de la diversidad se puede hacer sobre el tema de la mujer, se puede hacer sobre el tema del poder judicial, por ejemplo, que está ahora en proceso de reforma, sobre el tema de los campesinos, etcétera, etcétera. En la izquierda no se trata de temas extraños, sino temas que ahora, porque los defendimos antes como temas muy importantes, tenemos que convertir en acción, en resultados prácticos. Y es por eso que estamos en este brete. Y es por eso que es tan importante Morena como movimiento, porque Morena es la síntesis de todas las tendencias políticas, ideológicas y de planteamiento de transformaciones, de reformas, de cambios que se han desarrollado en nuestro país
a lo largo de las últimas décadas. Y es por eso que si todos estos sectores y grupos y tendencias hicieron esta tarea, y algunos con grandes sacrificios, incluso de su propia vida, si todos ellos contribuyeron, ¿por qué vamos a crear una institución política, un partido político cerrado a ellos, cerrado a todas esas corrientes? Por el contrario, Morena tiene que ser la casa común de todos aquellos que han luchado hasta el día de hoy. Muchos de ellos ya nos dejaron antes, se adelantaron, pero muchos de ellos viven y hay que reconocerles su trabajo. Esos son nuestros antiguos héroes, o nuestros héroes pasados, o nuestros héroes ya que están en su última etapa. Pero ustedes son los héroes del futuro inmediato y los héroes del presente, que están contribuyendo con todos nosotros, todos juntos, para transformar nuestro país. ¿Qué queremos lograr en consecuencia? Fortalecer al partido. No hay que ser injusto en las evaluaciones. Muchas de las dificultades que tenemos ahora derivan no necesariamente de la mala conducción de nuestro partido. Lo que voy a decir no es en consecuencia una crítica malévola a los que nos antecedieron. Es que hubo una fase histórica que nos hizo cambiar como partido. Nosotros nacimos bajo un lema que decía, si Morena quiere tener éxito electoral, decíamos, tiene que renunciar a ser un partido electorero. Parece una contradicción, no lo es. Es decir, la única manera en que un partido político auténtico tiene éxito es que no hace trabajo electoral por puestos o cargos, sino que es un partido que mira más allá por los intereses fundamentales del pueblo. Y por tanto, decíamos desde el inicio, si nos volvemos electoreros vamos a tener problemas, nos vamos a debilitar, ya no vamos a ser legítimos, ya vamos a empezar a echar cuentos. ¿Y qué nos pasó? Que en los últimos 10 años Morena ha tenido que concentrarse prácticamente en la lucha electoral, una fase tras otra, una fase tras otra. Y no hemos parado. Eso no es negativo, porque eso nos ha dado unas victorias espectaculares que nadie en América Latina, y yo creo que ni en el mundo, había logrado jamás, que es en menos de 10 años tener la presidencia de la República, no una vez, sino 2 veces, tener la mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, tener el 75% de todos los gobiernos locales, es decir, de las gubernaturas, y el de tener además un partido político con la capacidad movilizadora, aglutinadora y entusiasmante de la gente respecto a los cambios que hay que hacer. Eso es una hazaña extraordinaria, pero todo tiene un costo. El costo ha sido el de que el partido se ha debilitado por el trabajo electoral que ha habido que hacer en su estructura interna, en su organización, en la participación de nuestros militantes. No se han creado canales para eso, e incluso en el debilitamiento de las fórmulas para seguir adelante con nuestro trabajo. Y por supuesto eso es preocupante porque conforme sigamos avanzando, la responsabilidad del partido va a ser mayor, sobre todo para defender lo logrado y en particular para defender los gobiernos que hemos construido. Particularmente para apoyar y defender a nuestro gobierno nacional, a la presidencia de la República con nuestra compañera Claudia Sheinbaum y defender los logros que está impulsando ese torbellino político que se llama Clara Brugada, que está haciendo cosas extraordinarias en nuestra ciudad. Ya lo hizo en Iztapalapa y lo va a hacer en toda la Ciudad de México. La va a conducir a ser la ciudad más importante del continente en términos de logros sociales y culturales.
Así que, como verán, hay algunas cosas que defender. Yo diría que muchas cosas que defender. Pero además necesitamos prepararnos para el camino que sigue. Por lo tanto, necesitamos un partido político sólido. Y no se puede tener un partido político sólido si no es un partido que fomenta la participación. Y lo que hemos tenido es graves dificultades para lograr esto. Y yo apunté por aquí 3, 4 cosas que se resumen en un solo, que es ineficiencia, que es la queja, porque muchos militantes sienten que no se les presta la debida atención, que no se les considera. Segundo, que hay exclusiones en el partido. Tercero, que hay una falta, un déficit de participación en el partido. En realidad, si uno lo analiza con detalle, aunque tienen cada una de estas cosas sus peculiaridades, son una sola queja. Es como un puño, 3, 5 dedos, pero es un solo problema. Y ese problema se llama que el partido se está cerrando lentamente. Y parece que no nos damos cuenta de eso. Entonces, los que sí nos damos cuenta, creemos que debemos revertir eso y que debemos abrir el partido y debemos buscar formas cada vez más activas de participación de todos. Eso tiene una serie de supuestos que alimentan esta idea. Esos supuestos son que el partido Morena, desde su nacimiento, así se indica en el estatuto, es un partido pluralista. Y eso quiere decir pluriclasista. No es un partido de los ricos o un partido de los pobres. Es un partido que intenta integrar verticalmente a todos los sectores de la sociedad. Segundo, que nuestro partido es un partido partidario de la diversidad. Ya hablé un poco de esto, no necesito volver sobre el tema. Tercero, que es un partido con una concepción unitaria, orientados hacia todos los sectores de la población. Por tanto, no puede tener una ideología única, ni una concepción única. La única exigencia para ser miembro de ese partido, en consecuencia, es que todos los que se integren allí, apoyen el proyecto alternativo de nación que tenemos. Que, por supuesto, no se coloca a la derecha, sino a la izquierda. Por tanto, el único dique es que no sea uno un conservador derechista, porque para eso hay otros partidos que los pueden recibir con mucho gusto, seguramente, sobre todo ahora que están en proceso de extinción, que están en proceso de retirada, pobre gente, hay que ayudarlos, ponerles unas velitas para que no se acaben de morir. No conviene que mueran totalmente. Ahora están en una etapa de desgracia tan lamentable. Ayer yo decía que incluso cometemos el error del lado de Morena de decir que la derecha no tiene ni siquiera proyecto, ¿no? Sí, se ven suficientemente flacos que parece que ni proyecto tienen, pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Sí tienen proyecto, solo que lo han ocultado, porque ahora ¿quién los va a seguir con ese proyecto? Es el proyecto neoliberal. Es el proyecto que tiene nombre, se llama Consenso de Washington, para que nadie se equivoque de su procedencia y de a quién beneficia, ¿no? Entonces, ellos siguen teniendo este proyecto y lo ocultan porque no es el momento, por supuesto, de plantear semejante barbaridad. Pero es lo que practicaron durante 36 años. ¿Creen ustedes que si volvieran al poder van a practicar otra cosa que lo que ya saben de memoria? Si esa es la esencia de su visión del mundo. Pues, con excepción de esos que creen que el consenso de Washington y el proyecto neoliberal puede ser solución, solo con esa excepción, todos los que creemos que el Estado debe ser el instrumento rector del desarrollo, que creemos que no debe imperar lo individual sobre lo colectivo, y que creemos que el bien más de la izquierda es al bienestar de la gente, todos esos son los nuestros. Pero si eso es así,
¿Por qué hay exclusiones con ciertos sectores? No debe haberlas. Todos deben participar. Y si es así, ¿por qué no lo hacen? Bueno, puede ser un fenómeno complejo, pero por lo que hace nuestro partido, debemos asumir que nosotros somos los que debemos fomentar las avenidas, los caminos, las puertas, las ventanas para que la gente participe. Y eso es lo que queremos experimentar ahora con esta nueva gira, la segunda, este nuevo ciclo de asambleas, que a esta le llamamos organizativas, y las anteriores eran asambleas informativas, para crear la primera piedra, la primera base de participación. A eso le hemos llamado comisiones. Yo tengo la esperanza de que sea cierto aquello que se aplica incluso en la ciencia, de que la mejor solución es la que parece más sencilla. Y es una solución muy sencilla. Lo que necesitamos es tener un canal de comunicación. Número uno. Por eso vamos a pedir un registro. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es que nos organicemos por fases, por temas, según la vocación de cada cual, el interés de cada cual. Y luego empezar a trabajar a partir de esas comisiones, como la estructura básica, bajando hacia los comités de bases, y subiendo hacia una estructura de análisis y debate político. La otra cosa, una queja muy frecuente de los compañeros, y tienes razón, es que cada vez en Morena se discute menos, se debate menos. De hecho, no se debate. ¿Pero qué es eso? Ya sabemos históricamente que los partidos políticos de izquierda, las agrupaciones de izquierda, analizan y debaten. Debatir no es pelearse, debatir es analizar conjuntamente. ¿Pero por qué no vamos a pelear? ¿Pero cómo es que no hay debate? Porque la primaria, la primitiva forma de participación es que usted dé su opinión, es que usted escuche la opinión de los demás y tenga posibilidad de analizarlo juntos. Entonces, vamos a iniciar esta nueva fase. Le vamos a pedir, por favor, los compañeros le van a explicar con más calma ahorita y con sencillez y con brevedad de qué se trata el punto. Queremos que se organicen por comisiones. A partir de ese momento vamos a empezar a enviarle información para que estén al día de lo que se hace en el partido, de lo que se planea en el partido. Vamos luego a reunirnos en esas comisiones, en cada una de las alcaldías. Y luego vamos a tener reunión de esos temas, de cada una de las comisiones, vista en todas las alcaldías juntas, a escala de las... Vamos a organizar hacia abajo, en consecuencia, comités de base, que se les va a explicar el compañero de organización, que son comités nuevos, y en qué consiste lo nuevo, y vamos hacia arriba a organizar debates a escala de las alcaldías y debates a escala de las regiones, qué sé yo, en el sur de la Ciudad de México, para poder discutir temas que son específicos del sur de la Ciudad de México, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, porque viene la reforma, la Ley General de Pueblos Indígenas, que ya estamos trabajando en eso con la Presidencia y con la Secretaría de Gobernación, en una comisión que se está reuniendo. Vamos a tener pronto esa ley general, se llama Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y que yo quiero que, ya hablé con mis compañeros, para que en todos los pueblos del sur de la Ciudad de México, al menos, y en algunos por supuesto, porque los indígenas están distribuidos casi parejo, hay presencia en todas partes en esta ciudad, pues si era suya, ¿cómo no? ¿Cómo no van a estar en todas partes? Que se discuta el tema antes de que vaya al Congreso de la Unión, para que la gente dé su opinión completa, etc. Eso como un ejemplo. Entonces, tenemos que tener organización básica, tenemos que tener discusión temática, tenemos que tener organización hacia abajo en los comités de bases y tenemos que tener debates permanentes y constantes. No es invitación a nos reunamos a decirnos de cosas, sino es reunión para que
podamos conocer cuál es la realidad que estamos viviendo. Lo que necesitamos son, y con esto voy concluyendo, lo que necesitamos son militantes e incluso simpatizantes de Morena que sean capaces de entender qué está pasando alrededor suyo, que sean capaces de entender lo mínimo necesario y más si se puede, lo que está pasando en el país y en qué consisten las políticas que están aplicando nuestros gobiernos, hasta dónde nos dirigimos, para que puedan a su vez opinar sobre eso. Y finalmente necesitamos, en la medida de lo posible, porque es importante, que se entienda qué está pasando en nuestra región, porque la experiencia que tenemos es que cuando se tiene un entorno de países que es favorable ideológica y políticamente, es más fácil hacer el proceso de transformación en el propio país. Eso lo hemos vivido en los últimos 20 años en América Latina. Incluso puntualmente se puede señalar qué pasó alrededor de 2006 en América Latina. Estaban surgiendo como hongos, uno detrás de otro, los partidos progresistas en América Latina. Los primeros años de este siglo, hasta más o menos 2007, 2008, hubo un conjunto de transformación. ¿Y qué ocurrió en México? Los analistas dicen, no, México estuvo fuera de esa onda. ¿Es falso? Esa onda era tan fuerte que incluso creó las condiciones en México para que hubiéramos entrado en ese proceso de cambio. ¿Y qué ocurrió? Que México tenía una peculiaridad. Esa peculiaridad era que éramos una fábrica de fraude. Este era el país de los fraudes. Y en 2006 nos hicieron un fraude y Andrés Manuel no pudo llegar al gobierno. Pero sí estábamos incluidos en ese proceso de... Lo digo para que se vea que entender lo que está pasando fuera del país también es importante para lo que hacemos en el partido. Somos un partido de tal envergadura que sí nos afecta lo que va pasando fuera. Pero algún día hablaremos también de ese tema más en detalle. A lo que quería llegar es al punto que venía yo a decirles el día de hoy. Queremos iniciar esta nueva etapa, queremos que nos apoyen para que avancemos juntos y con la promesa de que aquí no va a haber sectarismos, no va a haber grupismo, y si lo va a haber será sobre nuestro cadáver. Entonces, por favor, la petición es que nos ayuden, nos apoyen a que podamos impulsar juntos este proceso. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.